Pensaba yo que cuando una iglesia pierde la perspectiva de que el propósito mayor que nosotros como iglesia cuando venimos al templo sea clamar presencia de Dios, cuando nosotros como iglesia perdemos esa perspectiva, perdemos propósito. Y cuando entré por allí y el grupo comenzó a cantar algo, que por cierto, chicos, les felicito, hubo una canción que hizo que yo conectara. Algunas no me sé, pero hubo una en especial. Y a veces Roy coincidirá conmigo en que uno no necesita un amplio repertorio de canciones como para que la presencia baje. A veces basta una estrofa y quedarnos allí, porque la presencia de Dios se siente. Para quien la siente, está allí y se pasea. Karel me dijo: aquí hay presencia, hermano. Y es que no hace falta tampoco volar y tener alas para sentir presencia. Simplemente se siente. Y allí, en ese momento, que probablemente tenga un matiz emocional, porque somos seres humanos, allí en ese instante es donde usted y yo tenemos que agarrarnos y decir: Señor, quédate aquí. Cuando una iglesia pierde como propósito y como mira principal la presencia, perdemos todo. Porque ustedes y yo llegamos hoy acá a sentir presencia. Y cuando el Espíritu de Dios pasa por un lugar, todo se transforma. No hace falta a veces orar por el milagro, no hace falta orar por el consuelo. Solo hace falta darle la honra al protagonista de la mañana, y ese es Él. El que está sentado en el trono decide visitar Shalom un domingo a las 10 de la mañana y decir: me voy a pasear con esta gente. Aquí hay presencia, y no lo estoy diciendo desde la emoción, lo estoy diciendo desde lo que yo, estando allí, sentí. Entonces, cuando yo siento presencia, a mí que nadie me interrumpa, porque yo no necesito ver la pantalla, no necesito conocer la letra. Yo me voy en un viaje en el que necesito que la presencia de Dios me transforme. Y allí es donde nosotros como iglesia agarramos vitamina, agarramos fuerza. A veces no hace falta ni predicar, porque hay presencia. Y aquí hay presencia de Dios. ¿Alguien lo cree? Hay presencia de Dios. Aleluya. Qué bonito como Roy me presentaba. Dice Roy: yo lo conocí en su antigua vida. Wow. Nada más real que eso. Viví también. Ambos. Y aún así me aceptaron. ¿Cómo no los voy a querer? ¿Cómo no los voy a respetar? No quiero quitarle mucho tiempo, pero lo que traigo hoy puede cambiarle la vida a alguien como me la ha cambiado a mí. Es una historia que estoy seguro el pastor la ha compartido con ustedes, pero es muy diferente contar una historia y oírla que contar una historia que uno vivió. Y eso cambia todo. No es lo mismo una historia escuchada que una historia vivida. Y yo les quiero narrar un poquito de una historia vivida, si ustedes me lo permiten. Si trajeron Biblia, o la tienen en el iPad, o la tienen en el teléfono, acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Wow, esta historia es una historia que estoy seguro va a tocar corazones. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Dice, y perdón a los chicos del departamento digital, porque yo sé que hay alguien que me escribió y uno a veces traspapela los mensajes, y ya cuando pasaron 3 días hasta da vergüenza responder, porque me pidieron los versículos bíblicos o algo. Si yo necesitaba algo, discúlpenme. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, de edad de 5 años. Y llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora véame, por favor. Yo cada vez que leo esta historia, yo me tengo que transportar, además de disfrutar la palabra, me tengo que transportar y remontar a aquel momento. Quizás hace más de 3000 años, donde los ríos corrían limpios, donde los caminos eran polvorientos, donde las casas eran sencillas, excepto el palacio del rey. Pero yo me desplazo hacia allá y puedo ver un poquito e imaginarme un poquito cómo era aquello. Y es curioso porque cuando uno habla de la Biblia,
Hay quienes le preguntan: hermano, hermana, ¿usted con qué personaje de la Biblia se identifica? Tal vez usted tenga el suyo. Y las respuestas siempre muy interesantes cuando uno las escucha. Algunos dicen: hermano, yo me parezco a Abraham porque yo he pasado por todo, pero yo tengo una fe inquebrantable. Dice: hermano, qué carga. Hay otros que dicen: hermano, yo siento que yo soy más como Pedro, ¿verdad? Medio cabezón, a veces un poco iracundo, impulsivo, rebelde, bocón. No sé, tantas características. Yo tengo un poco de Pedro también. Hay quienes también dicen: hermano, yo me parezco a Job. Job, qué personaje. Pasado por tantas circunstancias, dicen algunos, que hermano, la verdad es que hasta la doña ha tenido que aguantarme, así que me parezco a Job. Pero cuando a mí me preguntan: hermano Omar, ¿usted con qué personaje de la Biblia se identifica? Yo no lo pienso mucho. De verdad les digo, yo me identifico con este personaje que acabamos de leer. Me identifico con Mefiboset, este niño que nos muestra 2 de Samuel capítulo 4. Un niño nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, un hijo que había nacido con todo a su favor. Un niño que no tenía que preocuparse por qué comer, ni dónde dormir, ni si el colchón era de plumas. Él no tenía que preocuparse por nada, porque había crecido en el palacio con una sangre de realeza. Y todo parecía indicar que su historia terminaría en grandeza. Todo parecía indicar que el panorama y los años venideros de este niño apuntaban a que ese niño algún día sería rey. El hijo de Saúl, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán. Todo apuntaba a que la vida le sonreía. Era de esos niños que de repente uno decía: ese chiquito está como para anuncio. Qué huila más bonito, qué chiquito más bonito. Pero la vida, iglesia, no siempre sigue el guión que uno espera. Cuenta la Biblia que Saúl, el rey de Israel, y su hijo Jonatán salieron a la guerra contra los filisteos. Y usted conoce la historia. Ellos salieron, fue una guerra cruenta, una guerra sangrienta, donde el pueblo de Israel comenzó a retroceder. Los enemigos avanzaban, las espadas chocaban, los gritos se escuchaban en el campo. Y en medio de esa batalla, cuenta la historia, Saúl cae herido y Jonatán, el heredero, también pierde la vida. Lo que nadie esperaba: el rey y el heredero mueren. Y cuando la noticia llega al palacio, todo cambia. Porque en aquellos tiempos, cuando un rey moría, la familia del rey debía hacer algo porque corrían peligro. Y dice la escritura que alguien toma una decisión. La nodriza, lo que usted y yo conocemos como la niñera, la cuidadora del bebito aquel. Alguien, esa mujer, toma una decisión, porque ella cuidaba al niño, cuidaba a Mefiboset, lo toma en brazos y dice que comienza a correr. Porque ahora lo que antes era peligro, o lo que antes era protección, mejor dicho, se había vuelto un tema de pensar rápido. Si Saúl y Jonatán habían muerto, algo había que hacer. Y cuando yo leo esta parte, yo no puedo evitar pensar, iglesia, que hay momentos en la vida donde todo parece ir bien, todo pinta bonito, todo pinta maravilloso, y en cuestión de segundos, de un momento a otro, todo cambia. De la noche a la mañana, lo que pintaba bonito, uno dice: ¿cómo es posible que ayer estaba abrazando a alguien y hoy no está? ¿Cómo es posible que desperté con un trabajo y 10 horas después estoy desempleado? ¿Cómo es posible que ayer todo marchaba bien y hoy recibo un diagnóstico? Porque la vida es así. De un momento a otro, el panorama puede tornarse muy diferente. Y la escritura nos da otro detalle no menor en este pasaje. Dice que mientras la criada iba huyendo apresuradamente, se le cae el niño y queda cojo. Queda cojo. Y hay una versión que dice lisiado de ambos pies. Un niño que tenía todo a su favor, que la vida le iba a sonreír, que probablemente iba a ser el próximo rey de Israel después de su padre. Y cuando yo leo esta línea, yo no puedo evitar pensar en muchos de nosotros. En cuántos de nosotros también fuimos dejados caer. No porque quisimos, sino porque alguien nos dejó caer, por un padre que no estuvo,
por una madre que no supo ser madre, por una familia que falló o por decisiones que otros tomaron y que hoy la vida nos ha pasado facturas carísimas, porque aunque yo no decidí, alguien decidió por mí y me dejaron caer. Y así muchos despiertan envueltos en la pornografía, odiando a la persona que les hizo daño, sumidos en la adicción, envueltos en el alcohol, arruinados por dentro. Pudieron ser hombres y mujeres de palacio, pero alguien les dejó caer. O cayeron por cuenta propia, como me sucedió a mí. A mí no me dejaron caer. Yo soy hijo de pastores. Tengo un ejemplo maravilloso en casa. Mi padre es un hombre de fe. He visto y he disfrutado de ser un hijo de un pastor, pero los que somos hijos de pastores sabemos los bemoles que eso nos enfrenta en la vida. Pero yo crecí siendo hijo de pastor. Si me permite, le cuento un poquito nada más para ponerle en contexto por qué me identifico tanto con Mefiboset. Pero recuerdo hace tantos años, tal vez 35, y no saqué cuentas, 35 años, había un programa que daban en la televisión nacional de un hombre evangelista norteamericano con muchísimo conocimiento, amaba a Jesús, se llamaba Jimmy Swaggart. Y cuando nosotros niños, mi hermano Juan José y yo, mi hermano Tocho todavía estaba muy pequeño, escuchábamos eso, mi papá nos ponía a practicar predicar. Omar, tome un versículo y dígame algo, lo que usted acaba de ver, como Jimmy Swaggart. Y a los pies, literal, a los pies de la cama de mis viejos, yo me ponía y hacía que predicaba. Y admiraba mucho a mi padre, porque yo no sabía cómo de un versículo bíblico podían sacar tantas ideas los predicadores. Era una cosa increíble. Yo nací en un hogar donde se comulgaba a Jesús, se predicaba a Jesús. No solo nací en un hogar de mucha unión familiar, nací en un hogar donde Jesús era el centro. Pero es que nacer en un hogar cristiano no le da a nadie garantía de ser un seguidor de la fe. Nacer en un hogar donde se habla de Jesús no le da a usted, ni a mí tampoco, la garantía de decir, bueno, yo también soy salvo. Porque llega un momento donde la vida te enfrenta y donde tomas decisiones. Y cuando tomas decisiones que no son correctas, entonces luego nos vemos como Mefiboset, porque nos caímos. Y después de algunas decisiones despertamos lisiados, quizás no de los pies, pero sí del alma. Sí, del alma. Con los años, dice la escritura, que ese niño que quedó lisiado de ambos pies terminó en un lugar, y usted conoce la historia, llamado Lodebar. Un lugar que era un lugar sin fruto, un lugar sin honra, sin futuro. No era solo un lugar, era una condición. Imagínese conmigo un lugar olvidado, polvo en el aire, las casas deterioradas, gente sin esperanza, un lugar donde los que llegan probablemente no tienen mayor futuro, no tienen mayor gana de seguir viviendo. Y allí termina Mefiboset, el niño que había nacido para ser heredero de un palacio. ¿Cómo es posible que la vida, después de sonreírle a sus primeros años, nos lo muestre aquí la escritura? Un hombre que había nacido con todo a su favor termina escondido en la miseria, termina escondido en un lugar donde quizás nunca lo imaginó. Y cuando yo veo esa historia de Mefiboset, yo no solo leo la historia, yo veo mi vida, porque yo también tuve mi Lodebar. Y el mío no tenía nombre de ciudad, tenía forma de vida. Durante más de 23 años trabajé en televisión. Y muchos, otros no. Quizás me vieron reír, quizás me vieron hacer alguna entrevista, hablar, proyectar seguridad, pero nadie sabía lo que pasaba por dentro. Como cuando uno dice, cada quien sabe la procesión que lleva. Nadie sabía. Porque la apariencia sostiene imagen, pero no sostiene el alma. Se lo repito. La apariencia sostiene imagen, pero no sostiene el alma. Cuando usted regrese a su casa, usted sabe cuáles son sus facturas por pagar con el Señor. Cuando usted regrese a su casa o en este mismo momento, el Espíritu Santo le está diciendo a usted en qué te dejaron caer o en qué te dejaste caer. A tal punto que llegaste a hoy a ser un resultado, una apariencia. Pero la apariencia no sostiene la vida que realmente Jesús necesita de nosotros.
Poco a poco comencé a probar el alcohol. Primero una cerveza, luego otra cerveza y luego muchas cervezas. Luego dejé de contar. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el pecado muchas veces no entra como tormenta, entra como brisa. Entonces no te das cuenta que estás pecando. Entra despacio, entra sutil. Y usted dice, tal vez una no me haga daño. Tal vez esta decisión no implique mucho, porque entra como una brisa suave. Pero cuando estamos sumidos en ella, dejó de ser diversión y se convirtió en una cadena. 23 años en los que yo parecía que tenía todo el control de mi vida. 23 años en los que Dios, el Señor, claro que sí, abrió puertas por su gracia. Y después entendí que Él también las cerró por misericordia. Después lo entendí. Juan 8:34 dice: porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Porque pensamos que con una práctica, que con un pequeño hábito, que con una pequeña costumbre, hasta que después se nos salió de las manos. Y hubo un momento cuando ya el alcohol no alcanzó, vinieron las drogas. Y eso decidí comenzar a contarlo desde que el Señor puso en mi corazón que había gente, hombres y mujeres como yo, que necesitaban escuchar este mensaje. Ahora quiero decirle algo: si usted nunca ha probado las drogas, maravilloso, este mensaje también puede ser para usted. Pero para quienes hemos experimentado de una forma agresiva algunas cosas, también va este mensaje. Comencé a experimentar las drogas y así vinieron las noches largas, las risas vacías, las noches llenas de adicciones, placer momentáneo. Y yo creía que yo estaba viviendo. Lo que no entendía yo en ese momento y durante tantos años es que el mundo te da placer, pero te roba la vida. El mundo te puede dar alegría momentánea, pasajera, pero te roba la vida. Al día siguiente yo me bañaba y literalmente, iglesia, a las 5:20 terminaba la fiesta y me ponía una corbata y así me iba yo a un canal de televisión a poner la mejor cara, la que yo pensara que podía sostener en apariencia. Tanto así que recuerdo compañeras del canal, maquilladoras, dándome algún confite, algún clavo de olor y diciéndome: tenés que meterte esto y conservarlo debajo de la lengua, porque si un entrevistado lo huele. Y pasar eso por años era un tema serio. Y parecía como que en un ambiente así, pues todo el mundo se ríe, porque hay quienes que están igual o están peor. Es la realidad. Y recuerdo en esta noche, en esta historia, donde le he dado dos matices, el alcohol y las drogas. Recuerdo una mañana, yo había despertado, más bien no había dormido, me había trasnochado y estaba tomando, para variar. Estaba en un supermercado que siempre que vengo por acá a correr lo veo allá. Desperté con mis hermanos y con un grupo de amigos alcoholizado. Tenía un carrito que, hermano, si lo veía un zancudo me estallaba las llantas, pero bueno, apenas. Había amanecido lloviendo, me acuerdo. Y comencé a bajar ebrio por allí, por todas las curvas. Y antes de que estuvieran algunos edificios que hay hoy, recuerdo que estaba yo bajando por esas curvas que no perdonan errores y el carro me derrapó. Y cuando el carro me derrapa, yo pierdo el control a tal punto que el carro literalmente se va hacia un guindo y hay una pequeña valla metálica que hace que cuando el carro entra lo sostenga. Literalmente me quedó la trompa del carrito, aquel Honda Accord 89, me acuerdo, toda la parte de adelante del carro viendo para el guindo y solo la parte de atrás sostenido por una valla metálica que se había arrancado desde sus raíces de concreto, para que lo visualicen conmigo. Y cuando yo bajo, yo veo hierros torcidos, veo a mis compañeros que estaban golpeados, a una amiga que estaba golpeada. Ellos están golpeados, están asustados. Yo bajo y cuando yo estoy viendo el carro despedazado, no le voy a decir que es que escuché algo audiblemente, pero uno sabe cuando el Espíritu Santo le habla al corazón, ¿verdad? Uno lo sabe. Usted puede estar lejos, pero usted lo sabe. Y cuando yo me bajo y veo el carro
siento en el corazón algo que me dice de una manera que yo no olvido hasta el día de hoy. Tú te apartaste de mí, mi gracia se apartó de ti. Yo me hice el desentendido, pero yo sé lo que yo había escuchado. Durante muchos años yo pensé que un milagro era cuando Dios evitaba el dolor, cuando Dios cerraba la puerta antes del accidente. Durante mucho tiempo yo pensé que un milagro era cuando Dios evitaba la enfermedad, cuando evitaba la tragedia. Pero con los años he aprendido algo. También hay milagros que llegan después. También hay milagros que llegan cuando el dolor sí llegó, cuando la pérdida ocurrió, cuando la noticia golpeó la puerta y aún así Dios nos sostuvo. Allá hay milagro. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, del accidente, del diagnóstico, si Dios te ha sostenido y has llegado hasta acá, no ha sido por tu capacidad, ha sido por pura misericordia y por pura gracia del Señor. Iglesia, hay momentos en los que Dios demuestra su poder salvándolo del fuego, pero hay otros momentos donde Dios demuestra su poder caminando con usted dentro del fuego. ¿Sí? Hay momentos en los que Dios te librará de la tormenta, pero en otras Él caminará con usted allí en la tormenta. Él no nos prometió una vida cristiana exenta de tormentas, pero nos prometió que aún en la tormenta Él estaría. Nos prometió que aún en el fuego Él entraría con nosotros y caminaría con nosotros. El tiempo que dure el fuego en estar, Él prometió estar. Lo que sostiene mi fe es la fidelidad de Dios. Cuando yo vi el precipicio y me bajé, vi el carro despedazado, el hierro doblado, los vidrios rotos, yo estaba golpeado, mis amigos estaban golpeados. Entonces, le quiero decir algo. Yo me bajé, vi eso, escuché esto y me di cuenta con los años que Dios tenía un plan, porque a veces cuesta entender los propósitos de Dios al momento. A veces cuesta entender el designio de Dios al instante, porque no lo entendemos. Nuestra mente es bastante limitada. Pero cuando con los años vemos aquello que pasó, podemos volver hacia acá y decir: Dios, solo tú me podías guardar. Yo reporté noticias de gente que murió en accidentes y en precipicios con menos profundidad. Para mí estaba morir probablemente aquel día. De repente era el plan de Satanás, pero Dios tenía otro plan. Y quiero decirle algo vehemente y realmente con convicción. Usted está aquí simplemente porque Dios a usted le ha sostenido y porque Dios sigue teniendo un plan para usted y para su vida. Cuando usted va en el carro hacia el trabajo o en el autobús, usted llega a salvo hasta su destino, porque Dios va con usted allí. Quizás usted se levantó en el carro, no socó las tuercas de las llantas, las ranas iban flojas y usted no sabe nada, pero el Espíritu Santo llega, envía ángeles, le soca las llantas y usted puede llegar hasta su lugar, porque Dios camina con usted a donde sea que usted vaya. ¿Alguien cree lo que yo le estoy diciendo esta mañana? Sus hijos salen de casa y regresan. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted a veces se le olvidó orar, tal vez usted se le olvidó presignarlo. Si usted es de los que el Espíritu Santo le acompañe, le digo algo: sus hijos regresan a casa porque Dios le cuidó a sus hijos, porque Dios tiene misericordia de usted. Y cuando digo de usted, digo de usted y de su generación, de su descendencia, de su sangre. Él tiene misericordia. Es hermoso eso, ¿no? Es hermoso pensar que a pesar de lo que ocurra alrededor, de las noticias que escuchamos cuando encendemos la televisión, nosotros podemos caminar en paz, porque dentro de todo lo que nos ocurra, Dios tiene un plan. Dentro de todo lo que nos ocurra, Él tiene un designio trazado y preparado. Yo escuché esa voz, pero el arrepentimiento no llegó, porque el arrepentimiento sin decisión es solo una emoción. Usted puede querer cambiar, usted puede tener dolor después de cometer un error, de tomar una mala decisión. Hay gente que se siente mal por su pecado, pero no quiere dejarlo.
Y el arrepentimiento sin decisión dejará solamente en usted una emoción que con los días se va a esfumar. Usted puede estar aquí escuchando este pequeño mensaje y usted dice: tal vez yo necesito lo que este hombre está hablando. Pero para cambiar se necesita una decisión, se necesita un paso. De lo demás Dios se encarga. 19 años entre alcohol, drogas, una doble vida, viviendo en Lodebar. Porque Lodebar muchas veces no es solamente un lugar, Lodebar es vivir lejos de Dios. Ahora yo quiero terminar esa historia de Mefiboset. Él está allá en Lodebar, en ese lugar que yo le describía. Iglesia, esto a mí me emociona, porque Mefiboset, después de que la vida le cambió, dice la escritura que un día el cielo se movió a favor de Mefiboset. A mí eso, perdónenme, pero a mí me emociona, porque dice 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1 que David recordó y dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Le tengo una buena noticia esta mañana. Cuando usted se olvida de Dios, Dios no se olvida de usted. No, hermano, esto no es la teja. Es que esto tiene que vivirlo el que ha pasado por allí. Cuando usted se olvidó, cuando usted fue a gastar todo lo ganado, a revolcarse entre la podredumbre, en la escoria, cuando usted se olvidó del Dios que lo sostuvo en sus años de gloria, Él no se ha olvidado. Sigue estando allí esperando que usted regrese. Y un día el cielo se movió y dice que cuando David dijo: ¿habrá quedado alguien por quien yo haga misericordia? Entonces el rey David envió a los hombres de la guardia. Imagínense conmigo, donde se bajan las puertas del palacio, se van todos hacia allá a buscar a un mentado Mefiboset, que no espera que la vida le cambie, pero la vida le va a cambiar. No espera que la vida le cambie. Mefiboset sigue en el mismo lugar de miseria, pero la vida le va a cambiar. Si usted es de los que está pensando que todavía no ha visto la mano de Dios moverse, ni abrir el cielo, ni hacer nada, vine a decirle esta mañana: siga sosteniéndose en la fe, porque aunque usted no vea, la vida le va a cambiar, la vida se le va a transformar, porque un día el cielo se va a mover a su favor. Y se van, hermanos, se va la guardia hasta el último caballo donde recorta la última cortina de polvo, me imagino yo, hasta llegar a Lodebar, aquel lugar de incomunicación, aquel lugar donde absolutamente la gente vivía sin esperanza. Y alguien pregunta, yo no sé si fue Siba, no sé quién, pero alguien pregunta: ¿dónde vive Mefiboset? Y seguro le dicen: es aquel que está allá, postrado, lisiado de ambos pies. Hermano, y cuando le dicen a Mefiboset probablemente que el rey lo mandó a llamar, yo no creo que Mefiboset pensara que era para cosas buenas. Pienso que tal vez había escuchado, de repente de niño recordaba, pero escuchado que su abuelo Saúl había sido tremendo con David, había sido un tipo complicado con David. Así que Mefiboset probablemente lo que dice es: me van a matar. Lo suben, hermano, allí a la carroza, lo regresan. Alguien que imagine conmigo a Mefiboset llegando al palacio, por favor. Probablemente cuando él vio aquellas palmeras, cuando él vio aquel lugar, él recordaba eso, porque había corrido allí. Ese había sido su destino, el que todo parecía indicar que era su destino. Mefiboset había corrido siendo un niño por esos pasillos, había estado allí, pero ahora regresa con un hombre marcado por la vida, lleno de heridas, pero entrando al palacio. Es que ¿qué otra cosa puede desear un hombre o una mujer que regresar al palacio, aunque estemos llenos de heridas, golpeados, pero de una sola pieza por dentro, creyendo que
que ha sido Jesús el que nos sostiene. Yo me imagino que Él entra, hermano, y cuando lo presentan al rey David, yo se lo voy a leer para que usted no lo busque, pero es que yo se lo voy a leer porque usted tiene que saborear esto. Póngale el condimento que usted quiera. Dice Samuel 9:7 que David le dijo: no tengas temor. Lo primero, esto no es una disertación de enseñanza, pero lo primero que David le aplaca, o Dios a través de David, es: tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo, porque hay un plan. Usted puede estar ahorita asustado. Usted puede estar asustada por lo que viene para esta semana, pero esta mañana el Señor te está diciendo: no temas. Para alguien es esto: no temas. Porque el enemigo lo primero que nos roba es la paz, y lo primero que nos vende es la ansiedad y la depresión. A mí no me lo contaron. La ansiedad, lo que nos haga dudar, lo que nos haga creer que es el final. ¿Les ha sucedido? Lo que nos haga creer que esta es la última parte de la historia. Pero el Señor te dice esta mañana: no temas. Ten calma. Ten calma. Y David sigue: porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. No solo es que va a tener misericordia. Segundo punto, le dice algo que a mí me remata y me vuela la cabeza: yo te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú, Mefiboset, así como vienes, andrajoso, barbudo, lisiado de ambos pies, tú comerás a partir de hoy sentado a mi mesa. ¿Alguien tiene un aplauso para nuestro Dios esta mañana? Adoramos tu nombre, Señor. Y quiero decirle algo, porque hay algunos oportunistas de púlpito que a veces predican esta parte solo para tocar la emoción de la iglesia. Te devolveré todas las tierras. El diablo, el Señor te va a devolver lo que el diablo te robó. Amén, amén. Todo bien, pero hay una riqueza más importante que incluso la geográfica. Tiene que ver con una riqueza del alma. Tiene que ver con una riqueza que se llama integridad. Tiene que ver con una riqueza que se llama confianza. Sí, porque cuando el enemigo pasa y nos roba la confianza, nos roba la fe, nos roba la esperanza. Así que cuando yo leo ese versículo, no solamente pienso en que me van a dar un lotecito, que alguien me va a regalar unas hectáreas. Amén, gloria a Dios si eso ocurre. Pero prefiero pensar que cuando vengan los momentos del fuego, los momentos de la tempestad, lo que se me devolvió fue la confianza en el caballero de la cruz. Lo que se me devolvió fue la esperanza en el Dios que sostiene el universo. Y entonces yo puedo decir: no temo, porque me devolvieron lo que el enemigo me robó. Me devolvieron la fe. Estamos llenos de iglesias de personas que ocupan lugares en una iglesia sin fe, porque el diablo se las robó. El diablo les robó la confianza. Hermanos, ¿a qué Cristo predicamos nosotros si no es un Cristo que nos sostiene en medio de la desesperanza del mundo? En vano predicaría aquí el pastor Roy, en vano predicaría yo acá este mensaje si no fuera porque realmente estoy convencido de que me devolvieron la confianza en el único que he podido confiar cuando la vida y el mundo me han cerrado las puertas. Algunos dirán: Omar, pero es que usted de repente volvió porque no le quedaba de otra. No, volví porque me quedaba la única opción que podía salvar mi vida y rescatarme de la miseria en la que vivía. Y así como Mefiboset, ¿por qué no quiero hacer esto largo? Así también Dios mandó a llamar por mí. Y créame que Dios a veces usa los comodines más exagerados para llamar a las personas más cabezonas. Una vez escuché que el Señor usa medidas extremas para gente extrema. Hay quienes llegan fácil, otros, hermanos, somos tremendos, cabezones, tercos.
después de muchas cosas, yo entendí que Dios toca lo que usted ama para salvar lo que usted es en Él. Se lo voy a repetir. Dios toca lo que usted ama para salvar lo que usted es en Él. Y si del camino tendrá que quitar cosas, trabajos, personas, créame que lo hará. Así que ahorita deje de estar llorando usted por los planes que Dios está haciendo, porque es Dios el que los está haciendo. Los procesos en Dios duelen, y duelen mucho. Recuerdo que tenía un carro que había comprado de agencia. Tenía sus kilómetros el carro, pero era un carro nuevo. Y un día, lo primero que pasó es que el carro, los que tienen auto y les gusta esa vaina, a mí no, pero yo no entiendo nada de eso, pero se le sopló el empaque del cabezote. Y un carro de agencia, hermano. Lo primero que el Señor tocó fueron mis finanzas, porque tuve que entregar el carro, tuve que devolverlo, tuve que pagar una vaina con ese carro, que cuando uno le pasa eso con un carro sabe que lo quiere arreglar y venderlo. El Señor estaba tocando en mi bolsillo. Escuchen esto porque esto es real. Y así como se los cuento, así pasó. 15 días después de que toca mi bolsillo, yo recibo una noticia, la más inesperada de mis 43 años, que iba a ser padre. Inesperada. Algo que ni la mamá de mi bebé Santiago ni yo entendíamos, porque la verdad ambos estábamos perdidos en el alcohol, perdidos en la drogadicción. Los dos estábamos allí, seducidos por Satanás. Luego entendí lo que me dijo una terapeuta, Omar: los hijos nos escogen. Y eso me ayudó a mí a poder pasar por ese proceso. Después del carro, la vida estaba tocando mi parte afectiva. Y 15 días después, así tal cual, recibo una noticia un jueves, inesperada. Me llamaron de Recursos Humanos. Mi hijo Daniel andaba conmigo por primera vez, siendo un adulto, en el canal, y le dije: vamos conmigo a ver qué es lo que quieren. Y recibo la noticia de que me despiden del trabajo, en un momento tal vez donde a nivel profesional yo estaba disfrutando de una solidez y de una estabilidad importante, no solamente a nivel laboral, sino a nivel nacional. Cuando yo salgo de esa oficina, ahí, cuando salgo de la oficina, voy asimilando todo. Ha pasado el carro, la llegada de mi nuevo hijo y el despido. Y yo voy bajando las gradas de Recursos Humanos y otra vez escuché: tú te apartaste de mí, mi gracia se apartó de ti. Yo ya no podía seguir siendo el mismo después de eso. Cuando yo bajé, en la oficina estaban mis otros compañeros, estaban llorando, todo el mundo estaba ahí. Mi hijo Daniel, hubo un momento donde él salió afuera de la oficina, había un árbol de limón, y yo paso por ahí y yo lo veo llorando. Y le digo: hijo, ¿qué pasa? Porque los padres, aunque nos sentamos como nos sintamos, siempre tendremos un brazo para cobijar a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Y me dijo: no puedo imaginar el dolor que usted está atravesando en este momento. Él estaba empatizando conmigo. Él estaba sintiendo el dolor de su papá. Pero yo venía de escuchar en el corazón aquella voz. Yo lo abracé y le dije: Daniel, dígame, en toda su historia de 24 años, ¿cuánto el Señor nos ha dejado solos? El hombre se hizo así y me volvió a ver y me dice: nunca, papá. Y yo le dije: hijo, ni cuando usted era un niño, que yo ahorraba 3 meses para comprarle su primer velocípedo que me costó 13,500 colones, ni cuando usted era un niño, Dios nos dejó. Dios no lo va a dejar ni me va a dejar ahora. Él está en esto. Cuando yo le dije eso a Daniel, hermano, le digo una cosa: es que usted puede estar allá en el muladar, usted puede estar en la escoria. Pero recordé entonces aquellas enseñanzas de mi viejo cuando yo intentaba
practicar o parecerme a Jimmy Swaggart. Es que cuando nosotros sembramos en nuestros hijos la Biblia, el conocimiento y la verdad, vendrán tormentas, vendrán situaciones, se irán por otro lado, se irán a las drogas, se irán al alcoholismo, a donde tenga que pasar, pero allí estarán sus hijos y en un momento recordarán las palabras de papá, las palabras de mamá, y dirán: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí me ha sostenido su mano. Bendito es el Señor, que Él pone y sigue creyendo en nosotros aun cuando la gente deja de creer. Bendito es el Señor, que sigue poniendo en nosotros y abriendo puertas cuando otros las cerraron. Daniel me abrazó y me dijo: entonces vamos a confiar. Algún momento, cuando yo me vaya de aquí, que espero sea dentro de muchos años, hermano, pero si no, pero cuando me vaya de aquí, yo estoy seguro de algo: dentro de todas las cosas que le he enseñado a mi hijo, esa no la va a olvidar. Y va a recordar el palo de limón, y va a recordar en la vida, cuando tenga que pasar por las crisis, que en las crisis se crece. Cuando tenga que pasar por las crisis dirá: suave, acabo de recordar a mi papá decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Alguien puede decirlo esta mañana? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A pesar de nosotros, a pesar de nosotros, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermano, yo escuché esa voz, vino el impacto, yo seguí alcoholizándome, seguí drogándome, y un día estoy viendo la pancita de la mamá de mi hijo, de Valeria, y yo tengo una cerveza en la mano. Estaba con un amigo que también se emborrachaba mucho conmigo, y yo dije: esta es la última cerveza que yo me tomo. No lo dije, no lo publiqué, no dije nada, solo tomé una decisión. Porque, caballeros, esto es para ustedes: las mejores decisiones muchas veces se toman en la intimidad, sin grandes discursos, sin narrativas complejas. Solamente se toman decisiones. Porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero tomar la decisión es fácil, sostenerla es el desafío. Y a la persona que estaba allí y a Valeria le dije: esta es la última cerveza. Y se me quedaron viendo con una cara como con la que ustedes me están viendo ahorita. A un hombre que tenía 19 años de tomar, a veces de lunes a lunes, de lunes a lunes. Y luego lo que siguió fue: la persona que estaba allí me dijo: usted está loco, si mañana es 1 de diciembre, este mes comienza la fiesta. Y yo le dije: pues entonces estoy loco. Me fui para la casa, solo tenía una decisión, nada más, nada más. Y me arrodillé después de tantos años, todavía lo recuerdo. Y yo le dije: Señor, aquí estoy. Sin tu gracia prefiero morirme. Abrázame y ayúdame, porque me voy a tirar al agua. Y esa mañana, esa noche, tarde noche, yo sentí el perdón del Señor. Porque uno lo siente en el corazón. La culpa se fue. Y hoy estoy aquí entendiendo un propósito después de Dios, después de 10 años, que me invita un amigo a hablarles a ustedes de que el único que puede transformar la vida del hombre y de la mujer se llama Jesús de Nazaret. El único que puede transformar al cautivo, el que rompe las cadenas de la drogadicción, del alcoholismo, de la pornografía, de las drogas, se llama Jesús de Nazaret. No habrá psicólogo, no habrá medicina que pueda, con el poder divino de la gracia y el favor de Dios. Ahora me llaman loco, hermano. Ahora me dicen: ¿y a este qué mosco le picó? A este le pasa como a todos los que, como dejaron de trabajar, no les queda de otra que hacerse panderetas. Le digo algo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y a donde vaya, en el Uber, en el bus, en cualquier lugar, le digo a alguien: ¿y usted ya conoce a Cristo? A veces estamos esperando que sea el mejor lugar, que ande yo el mejor perfume, la mejor ropa, para hablarle a alguien de Jesús, hermano. Y usted puede llegar ahí con el pulpero y le dice: don Gerardo, una pregunta con todo respeto: ¿usted conoce de Jesús? ¿Sabe quién me enseñó eso? El viejo.
mi Padre. ¿Saben por qué? Porque yo estoy aquí por gracia. Pero yo soy el resultado de la oración de un hombre y de una mujer que no se quebró, y que aunque veían a un hijo borracho y a sus otros 2 hijos borrachos perdidos en el mundo, todavía doblaban rodillas y decían: Señor, tú puedes rescatarlos. Señor, son tus hijos antes de que sean míos. He venido a decirle a usted, padre de familia, sosténgase en la oración, continúe parado, parada en la brecha, que Dios en algún momento responderá a tu favor. El Señor te está diciendo esta mañana: no temas, pero decide. Yo soy el resultado de un hombre y de una mujer, hermano, que yo con una botella de ron, solamente mamá me llamaba y sonaba una canción de Marino. Para los que peinamos algunas cañas en el evangelio, escuchamos a Stanislao Marino, y decía la canción con una letra así: el lugar que ocupabas en la iglesia vacío está. Yo escuchaba, hermano, mientras yo estaba ebrio, y luego sonaba que por más que te alejes y por más que pretendas olvidarte de Cristo. ¿Han escuchado esa canción? Cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Y luego colgaba. Si eso no es fe, que alguien me diga qué es fe. Pablo lo sostuvo y lo argumentó de otra forma: porque no andamos por vista. Se dice fácil, andamos por fe. Entonces a usted y a mí nos pueden llamar locos, pero usted y yo tenemos algo en el corazón que es lo que todavía nos sostiene, y es nuestra fe en el Todopoderoso, en el Dios de nuestros padres, en el Dios que ha tenido cuidado de nosotros, en el Dios que nos ha sostenido. Y puedo seguir hablando acá, pero quiero terminar con esto que me parece es importante. Yo recuerdo que dentro de este cambio y dentro de esto, gente que me decía: ¿para qué lo estás haciendo? Comencé a cambiar de entornos, porque si hay algo que entendí muchas veces en la vida, es que Satanás utiliza tus entornos, tu gente cercana, a veces para continuar atados en aquellas cadenas de las que Dios quiere liberarte. Hay que renunciar a gente, hay que renunciar a familia. Sí, a familia. Hay que renunciar a aquella gente que todavía te llama los viernes por la noche para irnos de fiesta. Hay que renunciar, tal vez no es a la fiesta, pero aquellos que te han dicho: no se puede, mira, ese trabajo no va a salir. Hay que cambiar de esos entornos y comenzar a llenarnos de nuevos entornos. Le digo algo: hoy estoy aquí y yo no soy una obra terminada, yo soy un hombre imperfecto en proceso, pero siento y quiero decirle a usted y a alguien que lo único que me ha cambiado es el Señor, es Jesús de Nazaret. Y recuerdo que hubo un momento, escuche esto, donde me llama un hombre que me contrataba para un programa de fin de año todos los diciembre, y me dijo: Omar, y esto es verdad, me dijo: Omar, fíjese a ver cómo trabaja en tele, porque la tele es muy caprichosa. La televisión olvida. De aquí a unos meses la gente no va a saber quién es usted. Ahí está el mensaje de texto. ¿Y saben por qué no lo borré? ¿Saben por qué no lo borré? Para testificárselo a ustedes esta mañana. Tal vez aquel hombre tenga razón. Tal vez aquel hombre, tal vez en redes sociales o en lo que sea, la gente diga: ¿y ese quién es? Otros dirán: qué flaco está. He leído comentarios de gente que dice: qué arruinado está, qué flaco, le cayó la roya. Hermano, y le digo una cosa: hasta hipertenso deje de ser. Eso es lo que hace el Señor a través de los hábitos. Y aquel hombre tal vez tenga razón. ¿Saben, iglesia? Tal vez me olvide la sociedad costarricense, tal vez ya nadie sepa, pero mientras no me olvide el Señor de los señores, mientras no me olvide el Rey de Reyes, yo no cambio el privilegio de estar frente a ustedes hablándoles de que el único que liberta es Cristo.
El único que salva es Cristo. El único por quien uno puede dejar una botella de cerveza para cambiar y transformar la vida de otros es Cristo. El único que puede sostener una familia que está quebrada es Cristo. El único que puede transformar al hijo drogadicto se llama Jesús de Nazaret. Es el único que puede hacerlo. A mí que me olvide quien quiera, pero que no me olvide el Señor. ¿Sí o no, pastor? Que no nos olvide el Señor. Hay una canción ranchera que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren. Bueno, no solo la canción, la ranchera lo dice, pero es que la recordé ahorita con el Mariachi Ángeles de Luz. Iglesia, les digo algo bonito. Alguien que imagine a Mefiboset, donde cuando llegó con la barba y todo, hermano, yo me imagino que lo primero fue bañarlo. Yo no me imagino a qué olía Mefiboset después de estar en Lodebar tantos años. Pero el rey David le dijo: a partir de hoy comerás siempre a mi mesa. Hermano, yo me imagino que lo bañaron, le pusieron sus perfumes, porque a la mesa del rey no se sienta cualquiera. ¿Y no cree usted, hermano, que le sirvieron en el banquete una sopita negra con huevo duro? Qué rico, con este clima está perfecto. Unos plátanos maduros. Ahora más tarde aquí en el abuelo se lo tenemos. Hermano, no fue que le tenían picadillo de chayote. Era ni ¿cuál es el otro picadillo? Aquel de el arracache. No, hermano, qué rico, pero no. Eran banquetes. Yo me imagino que era: señor Mefiboset, ¿qué se le antoja? Yo me imagino una mesa como la mesa del rey. Y me imagino que había leche premium, hermano. No había cereal sabe más. No, había puro Kellogg's, hermano. Pura cosa buena. Ustedes se ríen, pero era la mesa del rey. Era la mesa del rey. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos a la mesa del rey, ¿sabe qué le pasa a muchos cristianos? Que no nos la creemos. Que no nos la creemos. Y andamos pasando por la vida y llegamos al trabajo olvidando nuestra identidad. Ojo, y nuestra identidad es que usted y yo hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y a donde sea que vayamos, alguien dirá: este tiene algo raro, esta tiene algo raro. Lo que no saben es que a nosotros nos lavó la sangre de Cristo. Y eso raro que tenemos es que a donde sea que nosotros vayamos, el bien y la misericordia nos persiguen todos los días, porque eso es una promesa. A donde sea que yo me mueva, la gracia va. A donde sea que yo me mueva, el Espíritu Santo va. Mefiboset se sentó a la mesa. Sentado a la mesa, hermano. Y con esta me voy. Lisiado de ambos pies. Debajo de la mesa estaba su condición, pero por encima de la mesa estaba su posición. Y su posición era que de ahora en adelante iba a comer de la mesa del rey. Deja de estar sentado a la mesa del rey recordando tu pasado, porque esa es tu condición. Eso es lo que fuiste. Y habrá quienes quieran sacártelo a relucir todos los días. Pero cuando te sientas a la mesa del rey, entiendes que por encima del banquete está la posición. Y usted ha sido llamado a comportarse como hijo y como hija. No olvide su identidad, porque para algo ha sido llamado usted: para transformar a la gente donde sea que usted vaya, para cambiar al que está en el trabajo, para cambiar al vecino, para cambiar a la gente del pueblo. Y sé que este es el ADN de Shalom, pero muchas veces lo hemos olvidado. Necesitamos una iglesia que se acuerde que por debajo está todo lo que vivió, pero por encima está la condición, está la posición. Y la posición es que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Alguien que le dé un aplauso al Señor.